Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como sea el momento en que usted escuche este devocional. Será, creo que será de gran bendición. Bueno, estamos tratando un tema sobre el bautizo, ¿no? Y volvemos a repetir, el bautizo en agua es un acto bíblico de obediencia y simbolismo, donde una persona, habiendo creído en Jesús, se identifica públicamente con su muerte y sepultura y resurrección, marcando el comienzo de una nueva vida. Bueno, aquí vemos que el bautismo en agua, como ya dijimos la vez pasada, que es en un río, porque es por sumergión. El bautizo quiere decir sumergir, no esparcir. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua? A ver, vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el bautizo en agua? El bautizo es la primera ordenanza del Evangelio. Una de las instrucciones que el Señor dio a sus apóstoles fue: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, 29, y enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Dijimos que está en Mateo 28, 19 y 20, que significa que es la orden que tenemos todos los que recibimos a Cristo y comenzamos la vida nueva. Entonces tenemos este mandato. ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua? El bautismo en el agua es un acto de obediencia consciente por el cual una persona se identifica con la muerte, entierro y la resurrección de Jesús. Simboliza la muerte de nuestro antiguo ser y la resurrección, una vida nueva en Cristo. Públicamente se declara la fe y confianza en Cristo Jesús. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo en agua? El bautismo en agua no es una elección personal, sino un mandato para los creyentes. Jesús estableció el bautismo en agua como una ordenanza cuando lo dio en la Gran Comisión. También podemos decir que el bautismo en agua es un testimonio público y externo que indica una persona, su fe personal, interna. Bueno, vamos a ver qué simboliza el agua en el bautismo. Bueno, dice que si el agua manantial simboliza la vida, o sea, porque sabemos que el agua, cuando hay sueños, cuando hay visiones de agua, significa que el agua es vida. Nos está hablando de vida. El agua del mar es un símbolo de muerte. Porque muerte significa mundo, el mar significa mundo. Por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo en el agua significa la comunión con la muerte de Cristo. La comunión, ¿qué significa? O sea, que estamos haciendo lo que Él hizo. ¿Por qué fue bautizado Jesús en el agua? Ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir. Al ser bautizado, Jesús comenzó su obra para ocupar nuestro lugar y redimir a la humanidad. Modelo del bautismo como algo que todos los creyentes deben hacer como un paso en su camino de fe. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros nos bautizamos. ¿Qué nos regala Dios en el bautismo en el agua? La resurrección de Cristo también habla de la vida que surge de la muerte. Por lo tanto, el bautismo con agua es una imagen de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso dice la palabra que si nosotros hemos muerto con Cristo,
resucitaremos con Él. Vamos a ver qué dice la Biblia, cuál es el bautizo correcto. El bautizo debe estar después de la salvación, o sea, el segundo paso, nunca antes. La experiencia del bautismo, no importa qué sincera haya sido, es inadecuado si ocurrió antes de comprender el significado de su arrepentimiento y la fe en Cristo. Por eso, estamos enseñando. El bautismo no es de hacerlo algo a la carrera, sino de comprender bien su significado, el arrepentimiento nuestro y la fe en Jesucristo. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué simboliza el agua en la Biblia? El agua es un símbolo de la vida. La Biblia afirma que el agua es la cuna de la vida, la expresión de la gracia de Dios concedida perpetuamente a toda la creación. Por eso dice que el agua es un regalo de Dios, un bien común y un derecho humano. ¿Se ha oído usted decir, el agua nunca se mezquina? ¿Es verdad que hemos escuchado? Vamos a ver, seguir estudiando. ¿Cuál es una buena frase de un bautismo? Del bautismo. Mi pasado fue limpiado por mi Rey. O sea, el agua significa limpieza. Vamos a ver cuáles son los 4 signos del agua. A ver, vamos a ver los 5 regalos del bautismo. Perdonar nuestros pecados, darnos la guía del Espíritu Santo, levantarnos en la primera resurrección y darle la vida eterna. Vamos a ver quién puede ser bautizado, porque dice que impide. Hemos escuchado la historia del libro de Hechos de Felipe, el etíope, que escuchó la palabra y pasó por un río. Parece que Pedro estaba hablando del bautizo y él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, ¿no? Felipe fue que le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar su carruaje. Y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y él lo bautizó. Mire, una persona que rápido entendió. ¿Qué simboliza? ¿O cuál es el propósito que cumple el bautismo en agua en nosotros? La inmersión simboliza la muerte de la vida pecaminosa de la persona y su renacimiento a una vida espiritual dedicada al servicio de Dios y de sus hijos. También significa muerte y resurrección. Vamos a ver dónde dice la Biblia que yo debo ser bautizado. Dice en Mateo 3:11. Dijo Juan, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que Dios, que yo. Yo no soy digno de llevarle las sandalias, pero les dijo, Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan solo podía bautizar con agua, pero Jesús sí puede bautizar y fueron bautizados sus discípulos con el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver cuáles son las 3 cosas que recibimos en el bautismo. Nos hace hijos de Dios, nos perdona el pecado original, nos da el Espíritu Santo, nos da dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Tremendas cosas. ¿Qué más podremos pedir? ¿Cuáles son los 5 frutos del bautismo? Vamos a ver. Los frutos del bautismo comprenden el perdón, ya parece que lo dijimos,
del pecado original y de todos los pecados personales. Somos hechos hijos adoptivos del Padre, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. Somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes del sacerdocio de Cristo. ¿Cuál es el bautismo que Dios aprueba? El bautismo es el acto por el cual uno llega a ser cristiano. Esa pregunta se pregunta a veces si la Biblia autoriza el bautismo de infantes o de adultos. Lo que enseña es el bautismo de creyentes. Por eso dijo Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Qué ganamos en el bautismo? Vamos a ver otra vez. Mire, ¿qué es lo más importante? O sea, es muy importante. A través del bautismo entramos a formar parte de la iglesia y nos convertimos en hijos de Dios. Dice que esta gracia se recibe una sola vez en la vida y es muy importante por la obediencia. Bueno, aquí hemos visto y hay muchas más enseñanzas sobre la importancia del bautismo. ¿Ya?